Ah, sí, profe. Ahí estamos. No me aparece la pantalla todavía, pero Ah, ¿no? Había puesto compartir, vamos de vuelta. me apareció que todavía como que se estaba cargando. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, vamos entonces. Por lo tanto, el acto que se produjo al enunciar "ni siquiera Juan fue" no es una información, es una crítica. Y esto se puede deducir por la presencia de "ni siquiera", que no tiene una función gramatical, sino pragmática, es decir, la de dar a entender algo más que la mera información. De esta manera, intentamos demostrar que la pragmática estudia los rasgos gramaticales con una perspectiva no gramatical, sino que atiende al sentido, pero ese sentido está proporcionado por el contexto en que un enunciado es producido y por marcadores llamados pragmáticos. Bien. Ahí entonces marcamos algo sumamente importante. Lo marqué en rosa, ni se nota. Ay, me da el calor. Siempre se nota el amarillo. La pragmática estudia los rasgos gramaticales, pero desde la perspectiva de la construcción de sentido en relación al contexto en el que el enunciado se produce. Frase central, por ejemplo, para explicar cuál es la perspectiva de la lengua, del uso de la lengua según la pragmática. En la comunicación se ponen en contacto personas que tienen deseos, necesidades, emociones e intenciones. El que comunica algo tiene intenciones comunicativas y, dentro de los recursos de la lengua, hace elecciones, conscientes o inconscientes, que le sirvan para cumplir con esas intenciones. Si sus elecciones son adecuadas, sus enunciados tendrán el efecto que él desea. Por ejemplo, María desea que Juan le alcance los anteojos y dice: Juan, ¿habré dejado los anteojos en el escritorio? Si Juan interpreta adecuadamente el acto lingüístico indirecto de María, traerá los anteojos. Si se atiene a lo dicho gramaticalmente, podrá contestar: sí, están ahí. Bien. Que muchas veces, creo que alguna vez lo dijimos, ¿podría cerrar la ventana? Sí, podría. Yo no quiero que me conteste si puedo o no. Yo quiero que Claro, la cierre. las cierres. Exacto. Ahí está el efecto, la capacidad de poder comunicar no solo lo que estoy diciendo, sino lo que quiero decir. Eso es el acto locutivo. Acto locutivo, Juan. ¿Habré dejado los anteojos en el escritorio? Es decir, estoy preguntando, pero el acto ilocutivo, fíjate, es pedir que Juan se fije, pedir, estoy pidiendo, fíjate si están los anteojos. Acto perlocutivo, que Juan observe si están los anteojos y me conteste. Ahí está analizado desde el punto de vista de lo que es decir, querer decir y el efecto que quiero lograr. Ahí está, se me había tildado. Lo que hace el enfoque pragmático es estudiar cuáles son los indicadores lingüísticos de las intenciones del emisor y cuáles son los efectos comunicativos de sus palabras. Bien, volvemos. Lo que hace el enfoque pragmático es estudiar cuáles son los indicadores lingüísticos de las intenciones del emisor, por eso van tan de la mano de los indicadores de la enunciación de Benveniste, y cuáles los efectos comunicativos de sus palabras, que es el paso que va más allá de la teoría de la enunciación. Porque en la teoría de la enunciación nosotros observamos los indicadores, pero no los efectos de esos indicadores. Acá observamos también los efectos. Claro. Y acá está el cuadro que está en la prueba. El hablante Sí, tiene creencias, deseos e intenciones, intenciones comunicativas. Elige lingüísticamente cómo armar sus enunciados para lograr ciertos efectos comunicativos con un oyente que tiene creencias, deseos e intenciones. Bien, ¿hasta acá alguna duda en lo que es un acercamiento a la definición de pragmática? no. Bien, podemos seguir entonces con enunciación y pragmática. Bien. En un capítulo anterior
hemos caracterizado la teoría de la enunciación como el dominio de la lingüística, que se ocupa de estudiar las huellas que un locutor deja en sus enunciados. La pragmática, a su vez, espera, profe, que me están llamando. Dale. Te- Dani, yo termino de dar clases 6. Ahí volví, profe. Ay, Dios. Bien, seguimos, no hay problema. Yo aproveché y mandé 2 audios al colegio que me están preguntando algunas cosas. Mira, no sabía que te podía mover. Porque no leía una palabra y moví la fotito que Sí, aparece. vos podés moverla. Yo la voy moviendo para que no me tape a mí y vos podés moverla. Sí. En un capítulo anterior hemos caracterizado la teoría. Eso ya lo había leído, ¿eh? No, estamos en enunciación y pragmática. En un capítulo anterior hemos caracterizado la teoría de la enunciación como el dominio de la lingüística, que se ocupa de estudiar las huellas que un locutor deja en sus enunciados. Esto está citado en lo que yo puse en la clase, lo leímos Sí, antes. La enunciación se sí. encarga de observar las huellas que el enunciador deja, no sé, con el lápiz estoy enseñando la pantalla como si se viera, las huellas que el enunciador deja sobre el enunciado. Bien. La pragmática, a su vez, estudia los usos del lenguaje, los efectos que producen los enunciados en el... Ahí voy, perdón, pensé que no estaba grabando y me asusté. Seguimos. Ahí está. Los efectos que producen los enunciados en el receptor y las estrategias de los locutores para producir efectos. Hay una interrelación, por lo tanto, entre enunciación y pragmática. Uno de los puntos de interrelación de la deixis. Es la El deixis. otro punto... es la deixis. El otro punto importante es lo que la teoría de la enunciación denomina modalizaciones. Bien, tenemos 2 puntos importantes. Las referencias deícticas, que yo se las expliqué cuando dije anáfora, catáfora y deíctis, es decir, los pronombres que hacen referencia hacia atrás, hacia adelante y hacia afuera, con el Hacia sistema de afuera, flecha, sí. perfecto. Y las modalizaciones, que ya lo vimos, que son las cargas valorativas de ciertas palabras en el discurso. Por Bien. otra parte, lo que hemos descrito como subjetivemas y los verbos de decir, véase capítulo sobre enunciación para ambos temas. Los verbos de decir son los que se usan cuando se traspasa del estilo indirecto al estilo directo. Por ejemplo, Juan dijo, voy a ir a la fiesta. Juan expresó, voy a ir a la fiesta. Juan exclamó, voy a ir a la fiesta. Juan preguntó, ¿iré a la fiesta? Son todos verbos, decir, exclamar, asegurar, preguntar, que tienen que ver con el decir. Esos son los verbos del decir. Juan dijo es el más claro, pero después Juan afirmó, Juan negó, Juan expresó, Juan preguntó, claro. Juan exclamó, son los verbos del decir. Por otra parte, lo que hemos descrito como... Hoy ya lo había leído. Sí, no importa, termina la oración. También pueden considerarse elementos pragmáticos. Es así porque, por un lado, vehiculizan posiciones ideológicas o afectivas de quien los usa, y por el otro, ese uso tiene efectos sobre el interlocutor.
Y si esos efectos son buscados conscientemente, son una estrategia de la instancia emisora para influir sobre la instancia receptora. Lo que trataremos en el próximo apartado serán entonces las relaciones entre deixis, subjetivemas, modalizaciones y enunciación y pragmática. Bien, la deixis tiene que ver con lo que sucede en el contexto. La anáfora y la catáfora se dan dentro del texto, la deixis se da en el contexto. Por eso la pragmática analiza los elementos deícticos, los que se refieren al contexto para poder darle sentido o interpretar al enunciado. Y el enunciado y el efecto que es enunciado pretende, ahí está medio demorado mi lapicito, lograr sobre el receptor. Esto es prácticamente una relación, ahí está, una relación circular. El enunciado tiene un efecto, el efecto recae sobre un nuevo enunciado y así. Bien, deixis y pragmática. La deixis, el uso de los pronombres dentro del enunciado, puede ser considerada como huella de la subjetividad del enunciador, pero también como estrategia para influir en la instancia receptora. Un ejemplo característico del pronombre usado estratégicamente es el caso de nosotros. La gramática describe este pronombre como correspondiente a la primera persona del plural. Según esto, parecería que nosotros quiere decir yo más otras personas, pero el uso no le da ese significado. Según la utilización, existen varios nosotros. Nosotros majestático significa yo. Es usado por reyes, papas e incluso jefes de Estado de repúblicas. Nosotros somos la Argentina que queremos ser. Bueno, Claro, nosotros somos el gobierno, yo, ese. claro. Nosotros de modestia significa yo. Generalmente es usado por autores de textos académicos y científicos. Una de las razones es que el pronombre yo representa una subjetividad, que en el caso de ese tipo de textos debe ser anulada en todo lo posible para que el texto tienda a la máxima objetividad. Ese es el que yo les menciono como el nosotros, la primera persona académica, el nosotros académico, la primera persona de autor. Quiere decir que en los textos académicos recurro al nosotros justamente para ocultar la subjetividad del yo y para que mi discurso parezca que está sostenido por una comunidad, pero en realidad es mío. Pero no lo puedo hacer, Claro. porque el texto académico es objetivo. Entonces utilizo este nosotros de modestia. Seguimos. Nosotros inclusivo significa yo más ustedes o yo más tú. La palabra inclusivo señala que ese nosotros no se refiere al locutor, yo y sus acompañantes, él, ellos, sino que incluye a segundas personas. Por ejemplo, vamos al cine, tú más yo. Vamos al cine, tú más él más yo. El uso de Bien. nosotros Sí, el sí. uso de nosotros inclusivo constituye, ¿por qué hicimos? Una estrategia, querrá decir. Sí, no, está, sí, es una. Una estrategia de persuasión porque hace que el receptor se sienta incluido en el discurso e identificado con quien lo emite. Ejemplos. Bueno, ahora vamos a bañarnos. La mamá que va a bañar a un niñito, pero no se va a bañar con él. Desterremos la miseria y la injusticia de este país. Discurso político, hagámoslo juntos. Vamos a quedarnos tranquilos hasta que venga el doctor, ¿no? De una enfermera a un paciente. Se entiende el Nosotros nosotros inclusivo, ¿no? Sí. Bien. Nosotros de máxima extensión significa yo más vos más él, ellos. Ejemplo, llama a Juan y salgamos de una vez. Sería yo más tú más Juan. Nosotros exclusivo significa yo más él, ellos, grupo del cual la segunda persona, es decir,
Los receptores están excluidos. Ejemplos. Nosotros, yo más él, ella, vamos al cine. Acuéstense ustedes temprano. Ahí. ¿Viste cuando decís, nosotros Preparen, nos vamos? ¿Vos qué vas a hacer? Y decís, que me dejaron afuera. Ahí está, ese es el sí, nosotros ahí está exclusivo. el exclusivo. Mm. Preparen la ensalada, ustedes, que nosotros, yo más él, ella, nos ocupamos del pollo. Mm. Es evidente que la interpretación de un nosotros como exclusivo o como inclusivo depende de la situación comunicativa y del contexto, es decir, del uso particular en determinada emisión. Bien, de ninguna manera vamos a poder determinar un nosotros en una, de qué característica es en una oración suelta. Pero sí, es sumamente importante entender que para darle ese sentido al nosotros tenemos que ir a un dato que es el contexto y que es deíctico. Nosotros somos quienes estamos fuera del discurso. Es una marca de persona, es un índice de persona desde la enunciación y deícticamente nosotros le podemos dar un sentido. Si es mayéstico, si es de modestia, en un discurso académico, si es inclusivo, si es de máxima extensión o si es exclusivo. Bien, ¿alguna duda? Si no pasamos a subjetivemas y pragmática, que era el otro elemento de la teoría de la enunciación. ¿Seguimos, Kiane? Ahí está. Hablé esto. No Sí, estaba yo... leyendo, pero estaba hablando y con razón, digo, no me dice nada de clase. A ver, No, te repetilo. había dicho que el nosotros exclusivo era el que no había entendido, pero que después lo explicaste con el ejemplo y lo entendí. Así que ya Perfecto. está. Buenísimo. Subjetivemas y pragmática. El léxico o vocabulario que usa un emisor tampoco es ajeno a los estudios pragmáticos. En el capítulo sobre enunciación observamos cómo la elección del léxico revela ideología y actitudes de quien enuncia. A las Por 6:30. ejemplo, Las 5:20. entrevistado. Bueno, he publicado algunas cosas. Periodista. Sí, conocemos unos textitos tuyos. Es horrible la palabra textitos. Sí, el diminutivo. Claro, mm, el diminutivo tiene una carga peyorativa. sí, ahí está justo. El periodista que ha usado, voluntariamente o no, el diminutivo textitos, no está indicando el tamaño o extensión de los textos, sino que el diminutivo implica una valoración despreciativa. Esto se refuerza por la elección y colocación del artículo indeterminante y del posesivo. Unos, Obsérvese, es sí, indeterminante. No es el texto, lo reconozco. Unos textos, no sé ni unos cuáles. textos, sí. Obsérvese que un contenido como nosotros conocer tus textos puede adquirir diferencias de sentido según el léxico que se seleccione y según el orden de las palabras. Sí, conocemos tus textos. Sí, conocemos algunos de tus textos. Sí, conocemos algunos textos tuyos. Sí, conocemos unos textitos tuyos. ¿Se notan las diferencias? Sí, Conocemos tus textos, sabemos lo que vos escribís. claro. Conocemos algunos de tus textos, Algunos, claro, algo. Sí, conocemos algunos textos tuyos y tuyos. muchos de otros, puede ser Sí, el sentido. O sí, conocemos sí, algunos textitos tuyos, unos, textitos. exacto. Lo que trata de demostrar el enfoque pragmático es que el léxico no tiene sentidos congelados y fijos, sino que su significación varía según el acto que se quiera realizar con las palabras. En estos ejemplos que acabamos de ver, acto de aprecio o de desprecio. Muy bien. Entonces, en esto que se llama subjetivemas de ixis y pragmática, me pasé subjetivemas y pragmática, acá subjetivema y pragmática es cómo la elección de las palabras va a determinar qué acto y qué efecto yo quiero lograr.
Entonces, esas palabras, esas cargas valorativas son muy importantes porque depende de cómo las manejo, es lo que quiero que el otro entienda. Modalizaciones. El contexto o situación comunicativa obliga en ciertas circunstancias a modalizar un enunciado, es decir, atenuar lo directo de un acto de habla y enmascararlo bajo otra forma gramatical. Un caso típico es el de los pedidos y órdenes que se enuncian como interrogaciones, conocidas como preguntas de cortesía. Orden: alcánceme el pan. Ruego: alcánceme el pan, por favor. Pregunta de cortesía: ¿me alcanzaría el pan? ¿Podría alcanzarme el pan? Bien, y acá, por ejemplo, análisis del acto de habla según su división en locutivo y hiperlocutivo. Acto locutivo, orden. Acto ilocutivo, ordenar, la intención. Efecto, que me alcancen el pan. Claro. Acto locutivo, cuando le pongo el por favor, ruego. Intención, que me alcancen el pan. Que me alcance el Efecto, que pan. me alcancen el pan. Acto locutivo, pregunta. Intención, que me alcancen el pan. Efecto, que me alcancen el pan. ¿Cuál de los tres es un acto de habla indirecto? Es decir, que lo que digo no coincide con lo que quiero decir. ¿Para cómo? ¿Cuál de los ¿Cuál tres? es indirecto? La pregunta es indirecta. Muy bien, la pregunta. Esto locutivamente es una orden, intencionalmente es una orden, el efecto que me alcanza en el pan. Locutivamente es un ruego, intencionalmente estoy rogando, el efecto que me alcance en el pan. Locutivamente es una pregunta, intencionalmente es una Claro. orden, no quiero preguntar, no me interesa, ¿me alcanzarías el pan? ¿Podría alcanzarme el pan? Sí, puedo, pero no te lo alcanzo. Pero Entonces, claro, como decíamos antes, sí. ahí está. La Entonces, pregunta te deja ahí. Entonces, desde el punto de vista del análisis de los actos de habla según lo locutivo y locutivo hiperlocutivo, acá tengo un acto de habla indirecto, porque el acto locutivo no coincide con el ilocutivo, que es lo que digo con lo que quiero decir, la pregunta con la orden. Es una orden de cortesía. Porque en una de las preguntas de la prueba es identificar algún acto de habla indirecto dentro del cuento. Bueno, es observar esto, justamente, que tiene que Claro. ver con las modalizaciones. Con las modalizaciones, sí. Bien, seguimos. En los enunciados puede distinguirse un dictum o contenido, lo que se dice, y un modus, cómo se dice, o sentido, que quiere darse a ese dictum. Dictum: Juan llegar temprano. Modus: por suerte, Juan llegó temprano. En el ejemplo anterior, la aserción de que Juan llegó temprano está encabezada por una apreciación del emisor acerca de ese hecho. Por Si suerte. solo se Si solo se tratara de una apreciación del locutor acerca de su enunciado, esto entraría en el dominio de la enunciación, pero también es un procedimiento para influir sobre el interlocutor. En el caso del ejemplo, para que se haga cómplice de esa apreciación. Por lo tanto, también puede decirse que las modalizaciones son objeto de los estudios pragmáticos, en cuanto están relacionadas con el contexto. En ciertos contextos no se puede ordenar, hay que pedir preguntando. Preguntando. Y también porque son un medio para influir sobre el interlocutor. Claro, yo no puedo ir a un bar y decir, tráeme un pan, tráeme un pan, por favor, ¿me podría traer un pan? Entonces, Claro, en ese contexto tengo que modalizar, sí o sí. claro. A menos que no tengan, tampoco se pueden negar, así que, Claro, y a menos que sea una maleducada, no modalizo. claro. Pero si tengo un mínimo de educación, tengo que modalizar. Bien, Hay modalidades de enunciación y modalidades de enunciado.
Las modalidades de enunciado indican la manera en que un emisor sitúa su enunciado con respecto a lo verdadero, falso, lo probable, lo posible, lo obligatorio, etc. O qué valoraciones hace con respecto al contenido de su enunciado. Dentro de las modalidades de enunciado hay algunas, llamadas modalidades lógicas, que relacionan un enunciado con las categorías de verdadero falso, posible e imposible, probable e improbable, etc. Se logran con el uso de modos verbales y cierta fraseología particular. Por ejemplo, verdadero. Juan salió temprano. Falso. No es verdad que Juan haya salido temprano. Probable. Tal vez Juan haya salido. Posible. Posiblemente Juan salga temprano. Seguro. Estoy seguro de que Juan saldrá temprano. Dudoso. Quizás Juan no salga temprano. Obligatorio. Es necesario que Juan salga temprano. Bien, estos son modalidades de enunciado. Entonces, un enunciado puede ser verdadero, falso, probable, posible, seguro, dudoso, obligatorio. En cuanto a la intención, modalidades lógicas y cierto uso de frases y tiempos verbales que me permiten hacer ese tipo de expresiones, como están en estos ejemplos. Son re claros los ejemplos, no sé qué te parecen a vos. Sí, Bien, la verdad que sí. sí, son ejemplos muy concretos, para que no dudemos de lo que está diciendo. Bien, Claro. seguimos. Siempre dentro de las modalidades de enunciado hay otras que indican valoraciones del que enuncia. Se llaman apreciativas porque indican que el enunciador aprecia o califica de cierta manera el contenido de su enunciado. Ejemplos. Felizmente, Juan salió temprano. Juan salió temprano, lamentablemente. Por suerte, Juan salió temprano. Bien, ahí como nosotros podemos ver, vas a tener lo que es una marca, una carga valorativa según la teoría de la enunciación. Que acá es exactamente lo mismo, son apreciaciones Sí. sobre apreciaciones o cargas valorativas, es exactamente lo mismo, según un enunciado, felizmente, lamentablemente, por suerte. Bien, y acá está el cuadrito que está en la prueba. Modalidades de enunciado, lógica, según los modos verbales y las frases, como el cuadro que está en el ejemplo, o apreciativas, que son los adverbios, felizmente, lamentablemente, o esta frase, por suerte. Y las modalidades de enunciación, porque yo usé este cuadro, afirmar, interrogar, intimar. Bueno, seguimos hasta llegar a ese otro cuadro. Acá, generalmente. Ahí, sí. Generalmente se dice que estas modalidades de enunciado no están relacionadas con el vínculo entre los interlocutores. Sin embargo, nos atrevemos a considerarlos también persuasivos. De modo que hasta ahora podríamos esquematizar así la descripción de la modalización. Modalidades de enunciación de enunciado. De enunciado, lógicas apreciativas. Lógicas, modos verbales, fraseología. Apreciativas, adverbios. Sí, es decir, que las modalidades de enunciado lógicas se logran a través de ciertos modos verbales o frases, y las apreciativas del uso de ciertos De adverbios los con carga adverbios. exacto valorativas. Seguimos. Claro. Veamos ahora las modalidades de enunciación. Son las más cercanas a la relación locutor-interlocutor, porque especifican el tipo de comunicación que se produce entre ambos. Estas modalidades son aserción, afirmativa o negativa. Esta tarde llovió, no encuentro ese papel. Interrogación, ¿fuiste al mercado? Pronombres interrogativos, entonación, orden sintáctico. Intimación, orden, deje eso ahí. Imperativos, vocativos. Imperativos son los tiempos verbales y vocativos es usted, o sea, donde se hace la vocación a alguien, se llama a Claro. alguien. Y acá hay una entonación de pregunta. Bien, entonces, acá están las modalidades de enunciado. Yo puedo afirmar o negar, puedo interrogar, puedo intimar.
También puedes clamar, por ejemplo. Llega temprano. Bueno, se me va más a una orden que... O estoy feliz, algo así. Pero estoy afirmando. Cuando digo estoy feliz, estoy afirmando. Desde el punto de vista de la enunciación, estas modalidades vehiculizan actitudes del hablante, pero también son objeto de estudio de la pragmática en cuanto evidencian una relación determinada entre los interlocutores, ya que el acto de ordenar implica una relación jerárquica, el acto de preguntar implica que se tiene derecho a hacerlo. Y esto desemboca en la teoría de los actos lingüísticos, que es fundacional con respecto a la pragmática. Todos estos conceptos y descripciones acerca de las Modalizaciones. modalizaciones podrían esquematizarse así. Y acá está el cuadro que está en el trabajo final, que a lo que ya había leído se le agregan estos. Y por último, la Sí, liñita de acto de habla, actos de habla. que está acá. Vamos a ver qué es un acto de habla, aunque ya lo podemos deducir. Como dijimos antes, una teoría fundacional de la pragmática es la teoría de los actos de habla, o actos de lenguaje o actos lingüísticos, propuesta por el filósofo inglés J.L. Austin. Austin. Austin distingue entre enunciados performativos y enunciados constativos. Acá Por está la ejemplo, pregunta, perdón, Gene, la última pregunta del trabajo final. Si el cuento sí, es un enunciado performativo o es un enunciado o constatativo. constativo, Constativo. Por ejemplo, sí. Prometo mejorar los sueldos del personal. Este enunciado por el cual se ejecuta una acción de compromiso es un enunciado performativo. ¿qué quiere En decir? cambio, Perdón, por las dudas. Que es algo que yo solo puedo hacer con el lenguaje. Por ejemplo, voy a caminar. Voy a caminar, no es algo que yo esté haciendo, no camino porque digo voy a caminar. Voy a caminar si muevo las piernas y camino. En cambio, si yo digo te felicito, no hay otra manera de felicitarte, ¿no? O sea, te lo tengo que decir. Como, discúlpame, te lo tengo que decir, o te bautizo. No existe bautismo si no digo te bautizo. No existe, no puedo prometer si no digo te prometo. Todo acto o acción que se lleve a cabo por el hecho de decirlo es performativo. Ahora, si hay otra parte que tiene que intervenir para hacerlo, entonces es constativo, como el entonces ejemplo. acá es performativo porque, Porque o sea, dice dice te prometo. prometo, ya hice la Por el acción de simple hecho de que prometer. ya dice promete. Exacto. Y Los sí, actos porque prometer también lo tenés que decir Exacto. para, porque vos podés prometer, pero después de ahí en más a cumplir o no, ya es otra cosa. Muy bien. Un enunciado performativo se lleva a cabo a través de verbos performativos. Los verbos Claro. performativos son una listita muy corta y en una de esas está prometer, bautizar, felicitar. Por ejemplo, son más comunes. Donde aparecen esos verbos, tenemos enunciados performativos. Performativos. Exacto. En cambio acá dice, el gerente prometió que mejoraría los sueldos del personal. Falta un ratito. Bien, fíjate que acá yo Y estoy aparte, contando. el primero, claro, el primero dice, prometo mejorar, como si fuese en primera persona, como si lo diría el propio gerente, ¿no es cierto? Exacto. En Pero en cambio, cambio abajo dice, el gerente prometió que esto es mejoraría. estilo directo y esto es Claro, estilo y estilo indirecto. sí. Yo no estoy haciendo la acción de mejorarle el sueldo, estoy haciendo la acción de contar De lo que contar dijo el lo gerente. que dijo el gerente, claro. Es un enunciado constativo. En el primer enunciado, el verbo prometer está utilizado de tal modo que el locutor ejerce una acción mediante el verbo. Esto es más fácil de ver con otros verbos y situaciones. Por ejemplo, declarar. Usando, sí, Usado. usado en la situación correspondiente, efectúa un matrimonio por el solo hecho de usar el verbo. El uso del verbo en el enunciado, los declaro marido y mujer, es un acto legal. Si el enunciador dijera, ustedes son marido y mujer,
estaría describiendo una situación. Al utilizar declarar, no describe un matrimonio, sino que hace un matrimonio. Lo mismo ocurre con decretar, nombrar, designar y muchos otros. Bien. De todos. Perdón, te designo, por ejemplo, ayudante de cátedra. Ya está hecho. Ya, claro, soy ayudante de cátedra. Sos ayudante de cátedra. Diferente, es decir, podría designar a Gianela ayudante de cátedra. Bien, sí, estoy expresando una posibilidad. No estoy haciendo nada en acto. No te estoy designando. ¿Se entiende? Sí. Bien, seguimos. De todos modos, estos verbos constituyen actos cuando se pronuncian en determinadas circunstancias, como se explicará más adelante, ya que declarar, por ejemplo, puede ser performativo o no, según cómo se use. Incluso yo los declaro marido y mujer no tiene efecto sobre la realidad si se dice en una situación de juego o de ficción. Claro, por Por ejemplo, lo en la tanto, novela. claro. Por lo tanto, no hay verbos intrínsecamente performativos, sino en uso performativo de algunos verbos. Bien. Hay verbos que se prestan especialmente al uso performativo. Prometer. Prometo no fumar más. Jurar. Juro respetar la ley. El declarar. Los declaro marido y mujer. Advertir. Te advierto que no toleraré más demoras. Garantizar. Garantizaré yo mismo el orden de la asamblea. Adherir. Adhiero a esa posición. Apoyar. Te apoyo completamente. Oponerse. Me opongo totalmente. Comprometerse. Me comprometo personalmente a solucionarlo. Despedir. Está despedido. Ah. Nombrar. Te nombro mi heredero. Reclamar. Reclamamos una rápida solución. Proclamar. En este acto queda proclamada la fórmula para las próximas elecciones. Recomendar. Te recomiendo ver a un médico. Absolver. Queda absuelto de culpa y cargo. Condenar. Queda condenado a pagar una multa. Uso no performativo. Constativo. Prometió venir temprano. Fíjate que cambian los tiempos, las personas y los tiempos verbales. Sí. Porque yo no puedo hacer en pasado. No. El nuevo ministro jurará mañana. Juan declara hoy en el juzgado. Describo. Los diarios... Describo una situación. Juan declara hoy en el juzgado, pero no estoy haciendo nada. Los diarios advirtieron sobre el peligro de una epidemia. Bien, entonces claramente el uso performativo tiene que ver con ciertas características, que son esas. Una. Sí, no, léelo vos. Primera persona y tiempo presente. Cuando un verbo está usado de forma performativa, está en primera persona porque es un acto de habla que se realiza a través de la emisión de un enunciado que yo hago en tiempo presente, porque no puedo hacer mañana, prometeré mañana. Bueno, sí, le estoy informando que voy a hacer mañana, pero no estoy prometiendo. Prometo, lo hago ahora en este mismo momento. Entonces, para que el verbo esté en forma performativa, tiene que estar en primera persona en el tiempo presente. Y está acá, la última. Ahí está. Otra vez. Está rodeado de ciertas convenciones sociales, especialmente aquellos que suponen un cierto rito. Juramento ministerial, declaración de matrimonio,